pirámides gigantes de la Tyrell Corporation escupiendo fuego, una lluvia ácida que parece que no va a parar nunca. Y los coches voladores, los spinners. Y ese cielo siempre nocturno. Siempre. No hay ni un solo rayo de sol. Es que es la definición visual del noir cibernético. El cine negro clásico usaba la sombra y la lluvia para reflejar la corrupción moral. ¿No? Claro. Pues aquí la tecnología y la contaminación han creado una oscuridad que es perpetua. La atmósfera no es un fondo, es el primer personaje. Y ya te está diciendo que este es un mundo asfixiante, sin esperanza. Y la primera voz en off de Descartes lo clava. Dice algo como Los Ángeles 2019, un lugar donde la vida es barata y el tiempo es el único lujo que nadie puede pagar. Demoledor. Una declaración de principios total. Y justo después lo vemos a él con esa cara de cansancio bajo la lluvia y se define a sí mismo con una frialdad que asusta, la verdad. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo era un Blade Runner. Mi trabajo era retirar máquinas que creían que tenían alma. Fíjate en la palabra que usa, retirar. ¿Sí? No dice destruir ni eliminar, retirar. Es un eufemismo burocrático casi industrial. Con eso intenta quitarle toda la carga moral a su trabajo. Claro, como si recogiera basura. Exacto. Pero la segunda parte de la frase, máquinas que creían que tenían alma, ya te mete la duda. ¿Y si de verdad la tenían? El guión te planta esa semilla de conflicto en la primera página. Totalmente. Y el conflicto le viene a buscar, porque aparece Gav, su superior, y le dice esa frase mítica de no es una invitación. No tiene escapatoria. Ninguna. Y eso lo lleva directo a la pirámide Tyrell, donde la opresión es distinta, ya no es la calle. La descripción de la escena con Rachel es buenísima. Dice que están en una jaula de luz, por el efecto de las persianas. Me encanta esa descripción, porque ya no es la oscuridad de la calle, es una luz fría, corporativa, pero que encarcela igual. Y en esa jaula empieza el primer test de humanidad. Empieza con esa pregunta sobre el búho. Sí, que parece muy inocente. Y la respuesta de Descartes es un reflejo de ese mundo. Es artificial. O sea, lo primero que se pregunta ante la belleza no es si es real, es si es auténtica. Está todo pervertido. Y de ahí al test Voigtkamp, a esa especie de polígrafo de la empatía. Y el guión exige un primer plano del ojo de Rachel y lo describe de forma muy clínica. Un brillo rojizo artificial es visible en el fondo de la retina. La prueba. La marca de la máquina. Caso cerrado, ¿no? Parecería que sí, pero justo ahí el guión hace su primera gran jugada. A ver. Sobre esa imagen que te grita, ¿es una máquina?, la voz en off de Descartes suelta la duda que lo cambia todo. Piensa, a veces me pregunto si el test busca una respuesta, o si solo busca un rastro de humanidad que nosotros mismos hemos perdido. Uf, es increíble, es que con una sola frase le da la vuelta a todo. Por completo. El objeto de estudio ya no es Rachel, es Descartes, es la propia humanidad. Nos está diciendo que para cazar lo inhumano, quizá tienes que sacrificar una parte de lo que te hace humano. Y aquí es donde la cosa se pone, donde la teoría se vuelve práctica. Empieza la cacería, y la violencia tiene una estética muy extraña, como hermosa. Sí, la persecución de Jora. Exacto, su gabardina de plástico reflejando los neones, y su muerte. El guión describe los cristales rotos volando en cámara lenta, brillando como diamantes. Es muy poético para un acto tan terrible. Y esa belleza es una trampa visual. Te seduce, te hace cómplice, pero justo después la voz en off de Descartes te muestra su propia fractura. Sí, cuando piensa. No era una ejecución, era una retirada. Al menos eso me decía a mí mismo. Ese al menos. Ese al menos es una confesión. Es la grieta en su armadura de cínico. Es la mentira que se tiene que contar para poder seguir haciendo su trabajo. Una mentira que está a punto de saltar por los aires. La escena con Leon en el callejón es pura tensión. Uf, sí. El guión pide un ángulo holandés, esa cámara torcida que lo desequilibra todo. Y Leon, mientras lo está ahogando, le hace la pregunta que es el verdadero corazón de la historia para mí. Le dice, duele vivir con miedo, ¿verdad? Es que esa pregunta es un arma. La presa se la lanza a su cazador y le obliga a sentir por un momento lo mismo que él provoca. La misma angustia. Y esa pregunta sobre el miedo a morir resuena luego mucho más adelante, de una forma más poética, cuando conocemos a Roy Batty, ¿verdad? Es la misma idea, sí. Es el mismo anhelo, pero expresado primero con violencia y luego con poesía. Exacto. Y justo cuando Descartes va a morir, sin poder responder, aparece Rachel y dispara. Y la frase que dice después es,
Para mí es el punto de no retorno de todo el guión. ¿Cuál es? No dice, te he salvado. Dice, he matado a uno de los míos. ¡Wow! Es una frase que funda una nación. Totalmente. En ese momento, para ella y para nosotros, los replicantes dejan de ser unidades defectuosas y se convierten en un pueblo, en una comunidad. Al usar míos, crea una identidad colectiva. Claro. Y eso obliga a Deckard a replantearse todo. Ya no está retirando máquinas, está aniquilando a una especie. El peso de lo que hace se vuelve insoportable. Y de esa violencia tan cruda del callejón, El guión nos eleva a una confrontación casi teológica. La escena entre Roy Batty y su creador, Tyrell. el ambiente que describe es increíble. Sacro y decadente, dice, iluminado solo por velas. Es un hijo pródigo que vuelve a casa a pedir cuentas. Y la petición de Roy es la más simple y humana que se puede hacer. Quiero más vida, padre. El uso de la palabra padre es crucial ahí. Sí, No le habla al CEO de una corporación, le habla a su creador, en un sentido casi bíblico. Es el monstruo de Frankenstein preguntándole a Víctor por qué lo hizo imperfecto. es la rebelión de la creación contra su propia mortalidad. Justo. Y la respuesta de Tyrell es de una crueldad poética que te deja helado. Le dice, la luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo. Y tú has brillado mucho, Roy. Le está diciendo que su propia excelencia es su sentencia de muerte. Exacto. Es la traición definitiva. Tyrell no le da una solución. Le ofrece un epitafio. Admira su creación, pero no siente ninguna compasión por ella. Y en ese momento, la violencia de Roy se vuelve comprensible, casi justificada. Ya no es la rabia de un robot. No, es el dolor de un hijo abandonado y condenado por el mismo ser que le dio la conciencia para entender su propio sufrimiento. Y después de esa cumbre filosófica volvemos a la caza, a lo visceral, al enfrentamiento final en el edificio Bradbury. Y ahí Descartes ya admite su transformación, ¿no? Sí. Mientras Roy lo persigue, él piensa, nunca había sentido tanto miedo de morir, hasta que vi a una máquina amar la vida. Por fin lo reconoce. Se da cuenta de que Roy no huye por simple instinto, huye por amor a la existencia, por el valor que le da a sus recuerdos. El cazador ve en el monstruo un deseo de vivir más puro que el suyo. Su mundo se ha puesto del revés, y la imagen que lo representa es la splash page de la página 8. Una viñeta a toda página. La de la cornisa. Esa. Descartes colgando sobre el abismo, a punto de caer, y Roy Batty arriba, mirándolo. Y la descripción es alucinante. Dice que lo observa con una mirada de piedad divina y sostiene una paloma blanca. Es una imagen potentísima. Es que la primera vez que lo leí, no lo entendí. ¿Por qué salvar al tipo que te ha estado cazando sin piedad? Porque en ese momento Roy trasciende su papel, tiene el poder absoluto sobre la vida de su enemigo y tiene la oportunidad de demostrar quién es de verdad. Podría haberlo dejado caer. Claro, matarlo sería seguir el ciclo de violencia, comportarse como los humanos que lo desprecian. Al salvarlo, rompe el ciclo. Es un acto de gracia, de empatía, una cualidad que se supone que es solo humana. Se eleva por encima de todo. Exacto. Y eso nos lleva al final en la azotea. Roy ha subido a Deckard, y allí, bajo la lluvia, se sienta y le regala su testamento. El guión lo transcribe entero. Y es que hay que leerlo. Es un monólogo increíble. Dice, yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque ardiendo más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Hora de morir. Es que te deja sin palabras. Más allá del análisis, es una de las reflexiones más bellas y tristes sobre la mortalidad. No es una lista de datos. No, para nada. Es la afirmación de una vida vivida, de la belleza que ha visto. Y la última frase, hora de morir, es el acto de autoafirmación final. Él elige su final. Le quita a Descartes su propósito. No es reiterado. No. Es un ser consciente que acepta su fin. Y la imagen final de la escena es, Roy baja la cabeza, muerto, y la paloma sale volando. La conclusión de Descartes es una rendición total. Dice, murió por su propia voluntad. Demostró que era más humano de lo que yo jamás seré. Es que la máquina se ha convertido en la maestra de la humanidad.
Roy le enseña a Descartes el valor de la vida, de la memoria y sobre todo de la compasión. Salva a su enemigo para dejar un legado de empatía. Y cuando parece que la historia ya ha llegado a su conclusión moral, el guión nos da un último giro. Página 10. El epílogo. Descartes vuelve a su apartamento. Le dice a Rachel que tienen que huir. Y entonces ve algo en el suelo. Un primer plano de una pequeña figura de unicornio de origami hecho de papel plateado. El detalle que lo dinamita todo. Todo. Porque a lo largo de la historia se nos ha dado a entender que Descartes tiene un sueño recurrente con un unicornio. Que Gaff, que lo ha estado vigilando, le deje esa figura. Solo puede significar una cosa. Que Gaff sabe lo que hay en su mente, en sus sueños. Que es la característica clave de los replicantes con recuerdos implantados. Exacto. Y sobre esa imagen resuena la voz de Gaff en su cabeza. Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive? Esa pregunta ya no es solo sobre Rachel. Es sobre él. Y el guión cierra con Descartes en el ascensor, mirando a Rachel, y su última reflexión. ¿Era yo también un sueño de alguien más? Mañana lo sabremos. Es un final magistral porque no te da ninguna respuesta. Al revés, coge la pregunta que ha estado flotando toda la historia, el ¿qué significa ser humano?, y nos la lanza directamente a nosotros. Claro, la duda sobre Descartes que obliga a cuestionar tu propia identidad. Exacto. ¿Hasta qué punto nuestros recuerdos, nuestros sueños, son de verdad nuestros? La historia no se cierra, se abre al infinito. Volviendo a la pregunta del principio, creo que hemos trazado el camino, ¿no? Este guión nos hace empatizar con los replicantes de forma muy metódica. Sí, muy gradual. Primero siembra la duda sobre la humanidad del cazador. Luego les da voz para que expresen su miedo. Después nos muestra su anhelo de vivir, su capacidad de crear comunidad. Y culmina en un acto de compasión que supera al de cualquier humano en la historia. Es una construcción brillante, la verdad. Totalmente. Y nos deja con una reflexión final que va más allá de si Descartes es o no un replicante. A ver, ¿cuál sería? Pues, quizá la pregunta que de verdad importa es otra. A ver. Si los recuerdos que forjan una identidad, la empatía que te permite perdonar a tu enemigo y el amor por la belleza, si todo eso es lo que nos define. ¿Importa de verdad si el origen de esa conciencia es orgánico o sintético? El guión parece decir que no. Que la humanidad no es una cuestión de biología, sino un logro. Un logro que a veces una máquina puede alcanzar con más plenitud que su propio creador.